Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Hugo Alberto Verdera, iniciando el último programa del año, ya que retornaremos en febrero del año que viene, Dios mediante. Eh, Sigo pidiéndole oraciones por mi salud y por eh, la crisis, para que el Señor y la Virgen nos acompañen en estos momentos, en estas crisis que estamos viviendo. Seguiremos analizando hoy. Se hace tarde y anochece, Emaús, ¿no es cierto? El cardenal Sara, donde él claramente enfatiza los elementos de la crisis. Ya les he dicho en el primer programa cómo se dividía la obra. Ahora voy a puntualizar en dos puntos que me parecen esenciales para ir cerrando este encuentro con el magnífico cardenal Sara. En la tercera parte, el derrumbe de la verdad, la decadencia moral y los extravíos políticos, luego señala el odio, el escarnio y el cinismo en un apartado 8, la crisis de Europa, hay un punto que señala los errores de Occidente, en el cual va a desarrollar claramente lo que ha llevado a esta situación al mundo occidental, que fue informado por el pensamiento cristiano. La conclusión es obvia, se ha abandonado ese pensamiento cristiano. El periodista y publicista le pregunta, en este capítulo 10, la tercera parte, le pregunta al cardenal Sara, en nuestro primer libro, Cardenal, Dios o Nada, estableció usted un vínculo entre la ideología de la Ilustración y el humanismo irreligioso. ¿Podría retomar esta reflexión? Y acá el cardenal va a profundizarlo. Y lo hace partiendo del famoso discurso para Occidente que pronunció en Harvard en el año 1978 Alexander Solzhenitsyn. Expresó con una lealtad, dice el cardenal, y una franqueza que no dejarán de sorprender a algunos occidentales acostumbrados al lenguaje políticamente correcto. Decía Solzhenitsyn, si alguien me preguntara, en cambio, si yo propondría a Occidente, tal como es en la actualidad, como modelo para mi país, Rusia, francamente respondería en forma negativa. No recomendaría vuestra sociedad como un ideal para la transformación de nuestra sociedad, de la transformación de la Rusia, de la Unión de la República Socialista Soviética, ¿no? Bueno, en ese momento. A través de profundos sufrimientos, las personas de nuestro país, en Rusia, han tenido un desarrollo espiritual de tal intensidad que el sistema occidental, en su presente estado de agotamiento, ya no aparece como atractivo. Es decir, Solzhenitsyn señala que Occidente ha perdido lo que eran los valores esenciales que lo constituían y lamentablemente no sirven ya porque son vacíos. El cardenal Sara señala con toda claridad, cuando el hombre solo concede importancia a su propia razón, un racionalismo exacerbado, a los bienes materiales, y Dios desaparece entre tanto estrépito ideológico, ¿quién puede sorprenderse
de que Occidente atraviese semejante crisis. Claro, es la característica fundamental de la ilustración, recuerdan ustedes, consiste en afirmar que para ser ella misma la razón debe desligarse de toda perspectiva divina. Un horizontalismo radical que conduce a un rechazo del verticalismo sobrenatural, de lo sobrenatural. La ideología de la Ilustración quiso desterrar a Dios lo más lejos posible de este mundo. El culto al ser supremo de la Revolución Francesa, recuerdan ustedes, expresa a la perfección esa puerilidad de tan graves consecuencias. Un error básico. La arrogancia y la rebeldía del hombre siempre acaban volviéndose contra el hombre. Estos falsos humanismos resultan humanismos inhumanos, lo cual marca entonces la separación concreta de lo terrenal de lo a lo sobrenatural y la dependencia que se da entre criatura y creador. Ahí está la cuestión. La arrogancia y rebeldía del hombre acaban, dice el cardenal terminantemente, volviéndose contra él. La rebeldía del hombre siempre acaba volviéndose contra él, reitera. Ninguna civilización ha profesado hasta este punto el ateísmo y la irreligión. Ninguna civilización ha creído hasta ese punto que para progresar en la vida basta solo con la razón. Ahí está la concesión que marca. Conduce necesariamente a un ateísmo práctico, dejando una irreligiosidad que es palmariamente ajena a la voluntad del Creador. Se pregunta el cardenal Sara, ¿por qué el humanismo tiene que ser forzosamente irreligioso? La voluntad de cuidar del hombre debería ser, por el contrario, que Occidente se acercara nuevamente a Dios. Estoy convencido, enfatiza, de que la razón solo alcanza su plenitud a la luz de la fe. Esto lleva a una supremacía de hecho, fáctica de hecho, del derecho sobre la moral. Las civilizaciones ateas pierden necesariamente, inevitablemente, el sentido metafísico. Ya no se busca el ser, sino un voluntarismo que conduce necesariamente a esta horizontalidad que es radicalmente atea, negadora de lo sobrenatural. Por lo tanto, las realidades trascendentales le son ajenas. Entonces el hombre se cree autosuficiente, lo suficientemente poderoso para tomar las riendas de su destino. El hombre moderno ya no acepta a su creador, no acepta su condición de criatura y poco a poco va pisoteando las leyes morales para reemplazarlas por normas jurídicas supuestamente democráticas. Los deseos más básicos se convierten en la medida de todo. La mayoría, generalmente representada por el poder parlamentario de los estados y manipulada por los medios de comunicación masiva, va reescribiendo la norma moral. O sea, una moral de situación, una moralidad relativa. En medio de tanta confusión, la libertad individual necesariamente es el único criterio y las satisfacciones personales el único objetivo. Cada uno puede hacer lo que quiera. Un voluntarismo radical que conduce a la perdición del hombre.
se abomina de la ley moral objetiva. Los sumos sacerdotes mediáticos ensalzan los impulsos. Si un hombre quiere poner punto final a su vida, puede hacerlo. Si un hombre quiere convertirse en mujer, puede hacerlo. Si un joven o una joven quiere prostituirse por internet, puede hacerlo. Si un adolescente quiere ver pornografía en internet, puede hacerlo. Si una mujer quiere abortar, puede hacerlo. Está en su derecho, todo es posible. Un voluntarismo que rechaza, por ende, la condición de criatura y por ende el creador. Por ende rechaza la ley moral objetiva. Por ende rechaza la ley natural. Entonces vemos lo que estamos viendo. Toda esta perversión jurídica, podríamos llamarla, que plasma como derechos humanos irreversibles, es un voluntarismo que no se fundamenta en una antropología de base, que es la condición del hombre como criatura. Y eso es muy claro el cardenal acá. Acá no entiende el que no quiere entender. Todo es posible. Este cuadro, enfatiza el cardenal Sara, que ha pintado, puede parecer caricaturesco, pero es la realidad. Así estamos viviendo. Lo mismo un chorro que un gran profesor. Dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar, Enrique Santos Discépolo. Vivimos en una civilización que bien define, del caos de los deseos. Todos los deseos adquieren una preponderancia que lleva necesariamente a un caos, un desorden. Y cuanto más nos hundimos en este caos, en este desorden manipulado, más evidente es la conclusión. Una vez agotados los placeres primarios, el hombre prefiere que la vida acabe, prefiere la nada. El nihilismo se instala como objetivo del hombre, de un hombre que perdió hasta la esperanza, perdió su condición de criatura. El hombre prefiere que la vida acabe, prefiere la nada. Fuera de este mundo no hay esperanza. El hombre ya no mira al cielo, no mira la trascendencia. Pelea, combate sus propias frustraciones. Los occidentales se han convertido, escuchen bien lo que señala, qué realidad señala el cardenal Sara. Los occidentales se han convertido en los mayores consumidores de antidepresivos. Las consultas de los psicólogos y de otros especialistas de salud están repletas. Entre los adolescentes el suicidio es un fenómeno común. Claro, ya perdió la trascendencia. Y entonces entra la desesperanza y se buscan valores sucedáneos. Y ustedes ven el manejo de la serie Netflix, por ejemplo, la importancia que le concede, convierte en sacerdotes prácticamente los psicoanalistas. No hay un departamento de la CIA o del FBI o de una simple comisaría en Estados Unidos que no tengan su psiquiatra, que no lo manden a su psicólogo, a los agentes cuando se encuentran en situaciones psicológicas controvertidas. Y es una realidad que se va imponiendo y la gente lo va aceptando. El psicólogo, el psicoanalista reemplaza al sacerdocio. El sacerdote es el vehículo de instrumento para comunicarnos en persona a Cristo, comunicarnos como criaturas con el Creador y lograr el perdón, lograr la redención, que es lo que nos quiere este sistema que es perverso, que es diabólico, realmente diabólico. Luego hace el cardenal Sara una comparación que debe llamar la atención con la situación del África. En África el suicidio prácticamente no existe, dice el cardenal Sara. En las sociedades tradicionales no se da. El hombre está plenamente integrado en una pequeña comunidad.
respeta las leyes de la naturaleza en África y las costumbres de su pueblo. Dios sigue siendo el fundamento de su vida. Aspira al más allá tras su breve paso sobre la tierra. Cuando llega la muerte, la acepta como el camino que nos lleva de esta tierra a la patria en la que nos esperan nuestros antepasados. Situación en África, el culto a los antepasados. En mi continente, enfatiza el cardenal Sara, los hombres de una misma tribu se ayudan mutuamente y no hay marginados, no hay marginados. Clara determinación del cardenal Sara, ¿no? Por la noche charlan unos con otros, el dinero no tiene una importancia vital, lo único realmente importante son las relaciones humanas y la relación con Dios. Los pobres son felices, bailan de felicidad y de vida. Miren la analogía que realiza el cardenal, nacido en Guinea, como ustedes recuerdan. En Occidente, en cambio, los poderes mediáticos y financieros apoyan activamente los supuestos nuevos derechos. Los segundos influyen, los poderes financieros, y atribuyen las culpas a las poblaciones. Para generalizar, por ejemplo, la eutanasia, no se cansan de difundir mensajes que den la vuelta a la famosa, entre comillas, opinión pública. Una vez que los medios de información han cumplido con su cometido, aparecen los institutos de encuestas para explicar con pedantería que la mayoría ha cambiado. La cosa ya está madura y se consolida sin vergüenza alguna en un mundo de mentiras, de radicales mentiras, de condiciones, de condicionamientos y de manipulación. En suma, dice el cardenal, un mundo de esclavos. Las técnicas de manipulación mental son sumamente sutiles. El mal se convierte en bien como por arte de magia. Esto es demoníaco directamente. La última explicación es teológica, es demoníaco. Y luego toca el rol de la iglesia en esta pandemonium. La iglesia, si la iglesia, dice el cardenal, no denuncia el engaño que suponen estos nuevos derechos, cundirá el caos y el mundo quedará envuelto en tinieblas. Recuerda que Pablo VI mostró un coraje profético con su carta encíclica Humanae Vitae sobre el matrimonio y la regulación de la natalidad. Recuerda la resistencia que se dio y ahora mismo será prácticamente desterrado del mensaje de la Iglesia. Ya no es pensamiento religioso, política, eclesiásticamente correcto, Humanae Vitae. Juan Pablo II habló sin cansarse de los estragos de la cultura de la muerte. Benedicto XVI exhortó a Europa a recuperar sus raíces cristianas. Y luego recuerda que hasta el Papa Francisco condena la explotación económica del hombre por el hombre. Los gobiernos de Occidente no han escuchado a los papas. El mal se ha agravado aún más, pero no hay que bajar los brazos. Respecto a la denuncia que ha efectuado reiteradas veces San Juan Pablo II, que el ideal de una libertad que degenera en el libertinaje y en las pasiones desenfrenadas no responde a la real condición del hombre. Existe una dictadura, enfatiza por su parte el cardenal Sara, de libertad desenfrenada. Alexander Solzhenitsyn, vuelve al mensaje del discurso de Occidente, no tardó en comprender que Occidente había dejado de entender el verdadero sentido de la libertad. Es decir, en su discurso de Harvard decía, y cita a Solzhenitsyn, el sesgo de la libertad hacia el mal
se ha producido en forma gradual, pero evidentemente emana de un concepto humanista y benevolente según el cual el ser humano, el rey de la creación, no es portador de ningún mal intrínseco, negación del pecado original, y todos los defectos de la vida resultan causados por los sistemas sociales descarriados, que por consiguiente deben ser corregidos. Hasta aquí la cita de Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, además, hace una crítica objetiva de la idolatría occidental de la libertad. Su reflexión sobre la libertad, tal y como se vive en Occidente, merece claramente nuestra atención. Bueno, terminamos la primera parte de nuestra exposición, que continuaremos analizando en el segundo bloque el pensamiento del cardenal Sara. Ya volvemos. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Segundo bloque de nuestro programa de hoy, el último en cual cerramos el año, ¿no es cierto? El cardenal Sara continúa en este capítulo analizando los errores y las causas que llevaron a Occidente a esta claudicación, realmente claudicación, hablando de culmina su concepto de falsa libertad que impera, señalando que hoy la libertad es un eslogan publicitario. Se compra y se vende según las fluctuaciones del mercado bursátil. Me temo, agrega, que las mayorías parlamentarias occidentales no estén compuestas solamente de dinero, de aderezos retóricos, de teatros mediáticos, de sistemas electorales controladas, de circunscripciones sesgadas y de miles de presiones o subterfugios de todo tipo. En una palabra, el sistema parlamentario democrático es una falsedad. La cultura occidental, que debería trasladar la libertad al mundo, ya no conoce su significado. Ahí está la raíz de todo, la explicación de todo. Le dice Diab, ¿no? Le dice Robert Diab, le dice, a veces, cardenal, da la impresión de que los derechos del individuo pisotean los de la sociedad. Y da una respuesta tajante y real, que siempre fue sostenida por la sana doctrina de la Iglesia y por la tradición.
La auténtica solamente la verdad te hará libre. Hemos olvidado que el bien común es el bien más hondo e íntimo de las personas. Somos naturalmente sociales. Estamos creados con una naturaleza individual y social que exige al otro. En una orquesta, dice, el mayor bien de cada instrumentista es, en último término, la sinfonía que tocan todos. Un ejemplo claro y terminante. En una familia, el bien común es el principal bien de cada uno de sus miembros. Hoy se opta por oponer a la sociedad y al individuo, no obstante, la sociedad no debe hostigar al individuo. Con demasiada frecuencia las políticas económicas dejan en la cuneta a muchos hombres expoliados, molidos a palos y medios muertos. Me aterra, dice el cardenal, ver cuántas familias de agricultores pobres quedan abandonados en condiciones miserables. Este escándalo silencioso no tiene nombre. Más adelante, y siguiendo con el tema de la libertad, toca la posición tomada por muchos sacerdotes. Se fue el progresismo radicalizado que en última instancia se condensa en un fariseísmo abiertamente dominante del pensamiento eclesiásticamente correcto que se procura imponer desde el Vaticano. Dice Sara, me da pena constatar que hay sacerdotes que han caído en las trampas groseras del poder mediático. Se han hecho dependientes de esas formas de comunicación. También hay seminaristas atrapados en esas mismas trampas. En lugar de ir construyendo un claustro interior que les permita estar constante e íntimamente junto al Señor, desperdician un tiempo precioso que deberían dedicar al silencio, a la oración y a la lectura meditada de la palabra de Dios. La televisión, internet y tantas otras tecnologías de comunicación acaparan en ellos el tiempo destinado a Dios. En el Vaticano, agrega, en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, los medios de televisiones han invadido las celebraciones eucarísticas solemnes del Papa. Las ceremonias se consideran espectáculos. Estamos asistiendo a un extraordinario proceso de desacralización, de pérdida de lo sagrado en el Vaticano. Sé que gracias a las pantallas hay muchos enfermos y personas mayores que pueden alimentar su fe. Mi caso, eso es mi caso. Pero a Dios no se le encuentra viendo un programa de televisión. Dios es una persona real oculta en el sagrario. Una imagen no sustituirá jamás la presencia o el encuentro íntimo. Para hacer que un alma crezca, el Padre, Dios Padre, no acepta intermediarios ficticios. No nos engañamos fingiendo creer que nos hemos encontrado con Dios y que hemos participado en el sacrificio eucarístico viendo algo emitido por televisión. Muy bien. Nadie puede pretender haber asistido al funeral de su madre si solo ha visto las imágenes. Supeditar nuestra relación con Dios a intermediarios tecnológicos sería desnaturalizarla. Ninguna relación humana verdaderamente íntima y personal puede construirse por la mediación de una máquina. Ninguna máquina, ninguna tecnología, ningún robot pueden reemplazar al hombre en su relación con Dios. Los medios no son ajenos entonces a la pérdida del sentido de la oración y de la contemplación. No son ajenos.
son ladrones del fuego sagrado. No les importa nada la vida de nuestra alma. Me gustaría insistir aquí en un mensaje que ya he dirigido, dice el cardenal Sara, a los sacerdotes en otras ocasiones. No recéis el oficio divino con el móvil. No podéis utilizar un aparato con toda clase de cosas y rezar al mismo tiempo, igual que en la liturgia eucarística. Hay misales para la misa. Amad el libro sagrado que es vuestro breviario, porque el oficio divino es una auténtica liturgia. El gran enemigo entonces del silencio son los medios. Y sin silencio, ni siquiera la razón es capaz de desarrollarse adecuadamente. Creo que habría que sustituir un gran ayuno, creo que ya habría que instituir un gran ayuno mediático mediante la Cuaresma o durante la Cuaresma. Los cristianos deberían dar el ejemplo de abstenerse por completo de las pantallas durante 40 días. Las consecuencias de esta práctica para nuestra relación tanto con Dios como entre nosotros serán muy positivas. Es una cuestión de civilización. Más adelante señala que la oración es el fundamento de la evangelización. Urge recuperar el sentido de una verdadera ascesis cristiana. Para hacer un buen uso de los medios es necesario también mucha humildad, una cualidad que les hace falta a los periodistas. Y hablar de los periodistas especializados, en comillas, en la Iglesia Católica. Me gustó mucho, agrega, una entrevista realizada hace poco tiempo a Monseñor Batut, obispo de Blois, en la que explicaba que la liturgia no es un espectáculo. El periodista le preguntaba por dónde había que empezar para iniciar a los jóvenes en el misterio de la liturgia cristiana. Y el cardenal Sara da la respuesta de este obispo Batut, diciendo que la comparte plenamente. Hay que sacarlos de sus tablets y de sus móviles, de su incapacidad de vivir el silencio. El silencio es lo que más le cuesta, más fructífero. Los jóvenes son capaces de entender que lo importante no es si uno se aburre o no en misa, sino asistir a la misa. Hay que conseguir que superen el aspecto afectivo que suelen ser los que mueven en un 99%. La importancia no es dar explicaciones sobre la liturgia, sino hacer que viva la liturgia. ¿A cuántos jóvenes he visto llorar durante una hermosa liturgia?, dice el cardenal. Lloran porque descubren una actividad transformadora, viven la experiencia de Dios. Sí, hay que sacar a los jóvenes de sus tablets y de sus móviles para que vivan la experiencia de Dios. Un ejemplo que deberían seguir todos los sacerdotes. En el tercer bloque vamos a tocar los enemigos implacables. El capítulo 11 de esta Se hace tarde, anochece, magnífica obra del cardenal Sara, cual estoy sintetizando conceptos fundamentales. Sin duda alguna, ese diagnóstico que realiza él sobre la libertad y el transhumanismo, que viene a elaborar un concepto erróneo de libertad que conduce nada más ni nada menos que a la esclavitud. Y conducir a la esclavitud al hombre es deshumanizarlo, absolutamente deshumanizarlo. Seguimos en el tercer bloque.
Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Capítulo 11, esta tercera parte, el cardenal Sara, al cual dominan los enemigos implacables, va a analizar, respondiendo a una pregunta de Nicolás Diat, ¿por qué no se cansa usted de denunciar eso que denomina la debilidad psicológica, moral y espiritual de los occidentales? Pregunta filosa, ¿no es cierto? Contesta el cardenal Sara como lo debía contestar. Occidente se ha ido apartando poco a poco de la fuente de la vida. Es imposible olvidar, dice el cardenal, la enseñanza del profeta Jeremías, que ponía estas palabras en boca de Dios. Mi pueblo ha cometido dos males. Me abandonaron a mí, fuente de aguas vivas, y se cavaron aljibes agrietados que no retienen las aguas. Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Entonces, la ruptura con Dios solo puede ser fatal. ¿Quién no cree que traerá consigo graves consecuencias espirituales, morales y psicológicas? Lógico. Pese a tantos síntomas preocupantes, los occidentales se niegan a cuestionarse a sí mismos. Tomemos, por ejemplo, las artes, dice el cardenal. La arquitectura, la poesía, la pintura o la música. ¿Acaso no evidencian una regresión tremenda? La belleza ha desaparecido del horizonte. La fealdad se ha erigido en norma infranqueable. La negación de la realidad de Occidente, continúa analizando el cardenal, es fruto de un orgullo terrible, de una ceguera voluntaria, de una pulsión de muerte. Se atesora y se difunden falsos valores. Lo feo se ha convertido en bello y lo inmoral en progreso. ¿De verdad no ve Occidente el abismo que se abre a sus pies? Cuesta imaginar que una civilización tan espléndida sea capaz de querer abandonar tanta riqueza sin darse cuenta de su pérdida. Hay que denunciar esta tendencia que lleva a inventarse riquezas que no lo son y a convertir al oro en barro. Y fíjense lo que va a señalar ahora. Es como si a Occidente le encantara ver sus iglesias transformadas en gimnasios, sus capillas románicas en ruinas, su patrimonio religioso amenazado por una absoluta desacralización. Rusia, en cambio, invierte importantes sumas de dinero
en restaurar los tesoros de la ortodoxia. Occidente no se ha parado a pensar las consecuencias ilimitadas de su positiva poltronería frente a la historia artística cristiana. Más adelante le pregunta el periodista Díaz, ¿qué opina usted de la globalización? Contesta el cardenal, la tierra ha sido creada por Dios que quiso un mundo plural. Los hombres no son iguales. También la naturaleza es una riqueza multiforme ordenada por Dios. Nuestro Padre, Creador, pensó que las diferencias entre sus hijos podían y deben ser enriquecedoras. La globalización de hoy en día es contraria al proyecto divino. Lleva a la uniformidad de la humanidad. La globalización pretende separar al hombre de sus raíces, de su religión, su cultura, su historia, sus costumbres y sus antepasados. Y el hombre se convierte en una patria sin país y sin tierra. Claro, terminando. Pertenece a todas partes y a ninguna. Sin embargo, el hombre cuenta con la riqueza de la tierra que lo ha visto nacer y crecer, con la nación, su nación. Ese espacio geográfico concreto obtiene recursos incalculables. La tierra no puede ser un océano sin fronteras. El planeta acabaría convirtiéndose en una pesadilla. Bueno, toca también el tema de la inmigración, que es una invasión silenciosa, querida, aceptada, que conduce a un suicidio de Occidente. Hace poco el general Gomar, que dirigió el Servicio de Información Militar francés antes de dejar el ejército en mayo del año 2017, explicaba: esta invasión de Europa por parte de los migrantes está programada, dirigida y admitida. Las autoridades militares y civiles francesas lo saben todo del tráfico migratorio en el Mediterráneo. Hasta aquí las declaraciones. El general responsable de recoger cualquier información capaz de ayudar a Francia a tomar decisiones analizaba el tráfico migratorio de Oriente Medio y del Mediterráneo vigilados por los servicios de información franceses, que saben dónde se intercambian los traficantes sus cargamentos humanos y dónde los alojan. Los servicios de información franceses son testigos de cómo preparan todas sus salidas hacia Europa desde las playas de Tripolitania y Cirenaica, imponiendo a los inmigrantes un trayecto. Bueno, termina el cardenal Sada y voy a citar el último capítulo para terminar con nuestro querido padre Castellani. Cuarta parte, es necesario recuperar la esperanza, la práctica de las virtudes cristianas. Dios abre su mano, lo que debemos hacer, que nada me inquiete. Bueno, por su parte, nuestro querido padre Castellani, señalando la actitud del Vaticano de su época, pero yo diría casi profetizando, va a hablar de el concepto de obediencia, sobre todo en su obra El Ruiseñor fusilado. Algunos representantes de Dios, dice el padre Leonardo, parecen a veces pretender sustituirse a Dios, ponerse ellos en lugar de Dios. Lo que yo digo es para usted la voz de Dios. No se puede seguir nunca el propio juicio. La obediencia lo dispensa a usted de todo, se sostiene. Esto ya no puede entender bien, no se puede entender bien. Es engaño. Sería un grave
y dañoso error teológico equiparar la obediencia, con las virtudes teologales. La obediencia, como todas las virtudes morales, tiene sus límites. No se puede amar demasiado a Dios, no se puede esperar ni querer demasiado, pero sí obedecer demasiado a un hombre. Eso es una falsedad. Los límites de la obediencia, ¿cuáles son? La caridad y la prudencia. No se puede obedecer contra la caridad. Donde se ve pecado, aún el más mínimo, hay que detenerse. Porque el que desprecia de uno de los preceptos, estos mínimos será llamado en el reino de los cielos, leemos en el Evangelio. Y no se puede obedecer una cosa absurda, porque si un ciego guía a otro ciego, los dos se van a parar al hoyo. Esto sintetiza Cartelani el error de la política eclesiásticamente correcta que ha asumido el Vaticano. Bueno, amigos, nos acercamos ya raudamente a la Nochebuena y Navidad. Los saludo con todo mi cariño a todos ustedes, los seguidores del programa, El Compromiso del Laico. Volveremos a encontrar, Dios mediante, si Dios me da salud, en febrero. Les deseo a todos ustedes, seguidores, agradezco a aquellos que continúan apoyando económicamente el programa, que es una manera de apoyar al canal, porque va todo directamente al canal, el apoyo de ustedes. Les insto a que sigan apoyando, sobre todo en enero, que no vamos a estar en el aire, sino retornaremos en febrero. Hemos pasado un año de dolorosa decadencia y de agudización de la crisis en nuestra Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. El pensamiento eclesiásticamente correcto que se busca imponer es farisaico en grado sumo. Ya no hay excusas. Es necesario denunciar esto oportuna y oportunamente e inoportunamente. Las consecuencias serán que seremos perseguidos. Pero está vaticinado, seremos el pequeño rebaño. No somos dueños de la verdad, somos esclavos de la verdad, porque somos esclavos de Jesucristo, camino y verdad y vida. Les deseo unas felices fiestas, oremos mutuamente unos con los otros y nos encontraremos en febrero, Dios mediante. Un gran cariño para todos ustedes, mi gratitud y les pido disculpas porque he tenido que suspender muchos programas debido a mi problema de salud. Pero confiemos en Dios, confiemos en Cristo, confiemos en María y en la vocación de María de Guadalupe, emperatriz de América, y nuestra vocación de María de Luján, encontraremos el refugio para fortalecernos en nuestro compromiso de los laicos. Hasta el año que viene, Dios mediante, que Dios los proteja, que Dios los bendiga y adelante, no aflojar. No podemos darnos el lujo de ceder ante las circunstancias. Sabemos que el triunfo final será de Cristo y que viva Cristo Rey, que viva nuestra Santísima Madre, nuestra Madre por voluntad de Jesucristo en el Gólgota. Juan, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Nos vemos en el año próximo, 2023. Muchas gracias y les agradezco mucho la paciencia que han tenido para conmigo. Gracias. Hasta el año que viene.